UPAAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Por esos días, una pesadilla perniciosa ocupó el lugar de mi sueño. En ella veía a la muerte retirándose. La muy puta llevaba las manos ensangrentadas, la boca llena de esa lascivia hedionda, pues en los últimos días había devorado muchas almas. Cuando se retiraba corrí hasta alcanzarla y no me quise quedar con las ganas de preguntarle: ¿quién te dio permiso para tanta matanza? Ella se volvió a mirarme, esbozó una sonrisa, no movió los labios porque no tiene, pero comprendí que algo me quería decir. Me armé de valor y me acerqué a escucharla. Me susurró algo al oído, era una palabra, pero me ordenó que no la dijera para que nada me pasara. Yo soy Armando Ortiz, escritor, durante los últimos años periodista, pero siempre en esencia escritor. En 2011, todo el país estaba transformado. Particularmente Veracruz era un estado en plena colombianización. Nos habíamos acostumbrado a las balaceras, a los levantones, a la extorsión. Los que salían a tomar una copa a los bares de la ciudad preferían hacerlo en casa. Yo fui siempre completo desastre en la escuela. Yo era de los que el maestro agarraba y lo ponía en su escritorio para tenerlo vigilado siempre. Yo salí de la escuela secundaria sin carta de buena conducta. Yo fui muy sociable, pero era esa dualidad entre la persona sociable y la persona retraída. Yo me di mucho tiempo después cuenta de que yo era un chamaco raro. De que yo, por ejemplo, a los 15, 16 años, yo iba a los festivales de cine y me sabía yo las películas de Woody Allen, por ejemplo. También jugaba yo básquetbol, nunca fútbol, siempre fui malo para el fútbol. Jugué fútbol americano, o sea, yo era una persona sociable, pero siempre había como el tema de la literatura que me jalaba. En realidad estuvimos solo 20 minutos en la cueva. Salimos y las llevamos a casa. De hecho, las dejamos a una cuadra del domicilio que nos indicaron. Todavía recuerdo que se quedaron viéndonos partir y en algún momento me pareció verlas desilusionadas. ¿A qué pudimos haber llegado de haber querido? Hoy hubiera preferido que Esther no muriera, no al menos en ese día. Hubiera preferido hacer el relato de un acto prohibido, quizás bochornoso, pero exquisito. Mi primera opción fue estudiar informática. Yo me fui a estudiar informática al Tecnológico de Veracruz. Pasé el examen, pero no pude estudiar en el Tecnológico de Veracruz. Me tuve que regresar a Jalapa y al año siguiente entré en la Facultad de Informática. O sea, deseando de ir hacia una carrera técnica, que hoy es la carrera del futuro, ¿no? Sin embargo, no pude terminar y me pasé algo así como 15 años sin estudiar nada. Me metí a trabajar en un taxi hasta que tuve 2 accidentes muy graves, uno casi de muerte, y entonces dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y empecé a estudiar lengua y literatura hispánicas a los 30 y tantos años. Fue fascinante la universidad para mí en la Facultad de Letras. Yo me acuerdo de mis clases del Quijote con Mercedes Lozano, mis clases con el maestro Mario Muñoz, mis clases con el maestro José Luis Martínez, con la maestra Lupita Flores, con Efrén Ortiz. Me acuerdo de mis clases con la maestra Nidia Vincent y me acuerdo tan bien de ellos y tan bien de qué es lo que estaba yo aprendiendo, porque llevaba yo un gran gusto por aprender, tanto que si en este momento me dijeran, oye, tu título no vale, tienes que volver a hacer otra vez la carrera. Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde empiezo? Una mujer y sus 2 hijos habían muerto ahogados en una playa de Veracruz. Me llamó la atención la nota porque se hablaba de la playa en la que precisamente había estado los 2 días anteriores.
Una de las víctimas se llamaba Rosaura. Tenía 33 años. Una foto de ella aparecía publicada y creí reconocer en ese rostro un pedazo de mi pasado. Me acuerdo que cuando yo era niño me tocó ir de vacaciones unos 15 días a la casa de un tío abuelo allá por Juchique de Ferrer y que le gustaba que le contara yo historias, y ahí empieza mi oficio de narrador. Después vino la época en que yo tuve un tío que repartía periódicos, pero cuando mi tío se ponía hasta atrás, mi mamá nos pedía que ayudáramos a mi tío a repartir las suscripciones. Mi tío nos dejaba, ya que le ayudábamos a repartir las suscripciones, a que nos lleváramos algunas revistas. Pero un día llegué y ya todas las revistas ya las había yo leído, al menos las que me gustaban. Y entonces encontré un librito color azul pastel de la Biblioteca Básica Salvat que decía Narraciones de Edgar Allan Poe. Y me puse a leerlo. Fue como si se me abrieran los cielos. Todo lo que leía ahí no lo podía yo concebir completamente. Cada uno de los cuentos me tenía verdaderamente fascinado. Ahí, ese fue mi primer maestro de literatura. Con el tiempo, otra vez regresaba yo a ayudar de vez en cuando a mi tío a repartir suscripciones y me encontré con otro librito de la Biblioteca Básica Salvat. Era Narraciones de Jorge Luis Borges. Y lo tomé, lo leí en esa ocasión, entendí muy poco, porque Borges es un escritor con un lenguaje y con temas más difíciles para una persona de mi edad, pero me atrajo mucho. Y ya a manera de colofón, otra vez, otras ocasiones que ayudaba yo a mi tío a repartir suscripciones, encontré otro volumen de cuentos que se llamaba Narraciones de Anton Chekhov. Yo fui muy privilegiado. Tener a Poe, tener a Borges y tener a Chekhov como maestros fue lo que a mí me impulsó a querer escribir. De todo lo que sucedió en esa reunión, lo que más recuerdo son las horas que pasé en ese cuarto con Héctor, Ernesto, Nicolás y los demás detenidos, jugando cartas y bebiendo té de caña que sin guardarnos rencor nos invitaron los policías. Hablamos sin mentiras de nuestras desgracias, del odio que teníamos al neoliberalismo, a los políticos, al gobierno del cambio. Hablamos de nuestras infidelidades, de la necesidad que tienen los hombres que se acercan a los 40 de reorganizar su mundo. Hablamos de las películas de los 80s, de la música, de las series de televisión, de las mujeres que nunca tuvimos, de nuestros sueños que nunca se realizaron. Pero la literatura te da más que el dinero. La literatura te va alimentando, te llena de satisfacciones. La literatura te crea un bagaje completo en tu lenguaje, en tu conocimiento. Yo no sería el periodista que soy si no fuera por la literatura. Yo he pretendido, dentro de mis textos periodísticos, agregar esa parte de la literatura que yo he ido compilando para mí. Tengo un programa de fomento a la lectura que se llama Libertad bajo palabra. Es un programa en el que acudí con menores infractores a dar lecturas con unas experiencias fabulosas, porque me tocó ver a jóvenes que habían pasado por situaciones muy difíciles y advertir cómo la literatura, cómo los cuentos los van sensibilizando. Es genial. La literatura cambia a las personas. A mí me ha cambiado, yo no soy el mismo. Yo siento que a mí ya me ha trabajado el Quijote, por ejemplo, me ha trabajado Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano, me ha trabajado Thomas Mann, me ha trabajado García Márquez, me ha trabajado Octavio Paz. Yo siento que todas esas lecturas me han hecho una persona diferente. Eran unos chamacos. El mayor no podía tener más de 20 años. Y a los otros, por la mirada, era fácil calcularles la edad. Y la joven, que no era bonita, no podía tener más de 18 años. Entendí que ellos son la materia prima de las bandas del narcotráfico.
Aquellos que una vez imbuidos en el hedor del crimen, son capaces de cortarle un dedo a una persona para entregarla a sus parientes. Son capaces de pasarle una navaja filosa a cualquiera por el cuello. Su mirada es corta, por ello no advierten el horizonte. El libro Todos estamos muertos tenía de principio la intención de narrar desde la caída de las Torres Gemelas en el World Trade Center Nueva York hasta los muertos que arrojaron en el World Trade Center Boca del Río. Eso cerraba el ciclo de Todos estamos muertos. Sin embargo, fueron surgiendo algunas otras historias. Fue como pude ya reunir todo un volumen de cuentos con estas dos temáticas. Los cuentos basados en personajes que están viviendo ya en el siglo XXI y una trilogía de la violencia formada por 3 cuentos. El cuento Mi vida con Michael Jackson, Cuentas saldadas y Flores para la tumba de una ilusión perdida. Son esos 3 últimos cuentos, los cuentos con los que yo me comprometo para mostrar la realidad que se está viviendo en el estado de Veracruz. Una realidad trágica, no para todas las personas, pero todavía más una realidad trágica para nuestras juventudes. Ahí están, atados de pies y manos, con el dolor detenido en sus caras, con ese grito de espanto que continúa silencioso aún después de la muerte. Ahí están, lacerados, mostrando la estocada en la garganta que les quitó la vida. Algunos todavía suplican, pero el golpe en el piso debió sacar todo el aire de sus pulmones y por eso no escuchamos su lamento. Nosotros tenemos una gran deuda con esas generaciones que no tuvieron más alternativa que el crimen organizado. Fíjate que yo quiero creer que sí hay manera de salvar a la juventud, sobre todo aquella juventud que está imbuida en el narcotráfico, en las bandas de delincuencia. Yo creo que ellos no conocen otra opción más que la violencia. La literatura es una buena opción. La literatura cambia a las personas. Si hubiera un verdadero plan de fomento a la lectura, no en este estado, no en esta ciudad, en todo el país, te aseguro que nuestras juventudes tendrían otra manera de mirar la vida. Su horizonte se les ampliaría, porque la literatura es una ventana en la que podemos nosotros mirar hacia afuera, pero también es una ventana en la que podemos mirarnos hacia adentro. Y si nos reconocemos, podemos cambiar algunas cosas que no nos gustan. Todos decían haberle conocido cuando después de muerto su obra comenzó a ser valorada. Le brotaron amigos y parientes por todos lados y de todos los estratos sociales. Su obra inédita, que entonces nadie tomara en cuenta, hoy es una de las más leídas y estudiadas. Surgieron ensayistas dedicados a indagar en su obra ese contexto filosófico que dicen contiene. Trataron de investigar una existencia que todos aseguraban conocer, pero nadie se atrevía a dar pormenores.